Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar a programar en Laravel, que es un framework de PHP, y para ello vamos a preparar lo que es nuestro entorno de desarrollo. Entonces, si yo voy a la documentación, puedo ver que en la parte de instalación tengo las diferentes guías para diferentes sistemas operativos. La realidad es que voy a mostrar este pequeño diagrama que dependiendo del sistema operativo, yo tengo varias opciones. Por ejemplo, para el caso de Mac, yo tengo o puedo utilizar algo que se llama Ballet junto con Homebrew para instalar paquetes dentro de mi sistema de Mac, lo cual pues es rápido, es sencillo y es rápido para arrancar, ¿no? Si yo utilizo Windows, puedo utilizar o el objetivo es que yo utilice un servidor web a final de cuentas y una base de datos. Entonces, en cualquiera de todos los casos, lo que yo busco es llegar a este punto donde yo voy a tener todo esto instalado, ¿no? Un servidor web que puedo utilizar Apache o Nginx, tengo que tener Node.js, tengo que instalar un manejador de dependencias de PHP que se llama Composer, tengo que tener mi versión de PHP a la grabación de este video, la 7.3 o la 8 de preferencia, y una base de datos, MySQL, MariaDB. Entonces, yo quiero llegar a esto, pero eso sería haciendo una instalación individual de cada uno de estos programas, lo cual nos lleva bastante más tiempo. Por eso, en Mac tenemos Ballet, donde a través de Homebrew también podemos instalar todo esto, ¿no? Eh, y ahorita me paso a Docker. Para Windows, yo siempre recomiendo utilizar un programa que se llama Laragon, que es algo similar a Exam o WAMP, pero tenemos la cuestión o la contra de que no se lleva muy bien con justamente esos sistemas, ¿no? Es decir, si ya tenemos instalado Exam o WAMP, a veces podemos hacer que funcione bien, solo haciendo que no haya conflictos entre puertos, cuestiones así, pero he encontrado que en ocasiones de todas formas da algunos problemas o errores, entonces mi recomendación es que se desinstalen estos otros programas en favor del Aragon. Igual lo que tengamos nosotros desarrollado acá lo podemos pasar al Aragon. La ventaja que aquí es muy sencillo de instalar y ya tiene todo lo necesario, es decir, todos estos paquetes o todos estos programas ya los tiene listos y preinstalados. Si nos vamos a un Linux, pues tenemos que instalar o más bien, tengo que instalar todo esto de forma manual. O podemos elegir una máquina virtual y bueno, la contra es de que requerimos más recursos de nuestro sistema, ya dependerá de nuestras computadoras. La ventaja es que vamos a tener pues un entorno muy similar a lo que va a ser nuestro sistema en producción, dado que generalmente vamos a estar utilizando en un entorno en producción un sistema Linux. En el caso de que elijamos querer hacer una máquina virtual, yo recomiendo que descarguen un programa que se llama Vagrant, el cual nos permite manejar una especie de cajas o vamos a decir configuraciones de o imágenes o configuraciones de una máquina virtual ya con todo lo necesario también. De esas, vamos a decir, boxes o de esas cajas, tengo Homestead, que ya tiene también todo lo necesario, pero hay que aprender un par de comandos muy sencillos, pero nos ayuda rápido tener un entorno de desarrollo también de forma muy rápida, ¿no? Sin embargo, últimamente, pues Docker es lo que más se está utilizando, lo cual Docker, para quienes no lo conozcan, es una especie de híbrido entre máquina virtual y no ser una máquina virtual. Entonces tiene imágenes, está de alguna forma en un contenedor y este Docker lo podemos utilizar tanto en Mac como en Windows como en Linux y últimamente se utiliza mucho en entornos ya en producción para levantar todos los servicios. Se puede elegir Docker y Laravel tiene una especie de sistema que se llama Sail, que pues es una interfaz no gráfica, una interfaz en línea de comandos para simplificar el levantar todos los servicios con Docker o se puede usar Docker directamente. Entonces,
Esas son todas nuestras opciones. Para editores, pues yo recomiendo cualquiera de estos. Yo voy a estar utilizando o Visual Studio Code o Atom, dependiendo. Y vamos a necesitar utilizar Git también. Por ejemplo, Laragon tiene ya una versión de Git, pero yo siempre recomiendo que se instale Git de forma independiente y que después instalen alguna interfaz gráfica como puede ser Gitfork, que es el que yo voy a estar utilizando. Gitkraken es bastante bueno también. O hay otro que se llama SourceTree y bueno, GitHub tiene su propio eh, interfaz gráfica y pues hay más, ¿no? Hay otro que se llama Tower, pero pues ya es el que ustedes pueden elegir. Para los estudiantes existen paquetes desde GitHub donde les da acceso a GitKraken, por ejemplo, o a Tower de forma gratuita. Entonces, bueno, entonces tenemos todo esto para elegir y pues dependerá de lo que nosotros queramos hacer. Mis recomendaciones para la mayoría que estén utilizando Windows es o utilizar Laragon o si tienen un equipo no tan, Laragon no ocupa tantos recursos, Docker puede que necesite un poquito más, creo yo, pero sería la opción ideal en estos tiempos. Yo aquí tengo la página de Laragon, laragon.org, voy a descargar la parte de el Download Laragon Full, la edición completa, donde podemos ver que tiene ya todos estos sistemas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el Aragon, vamos a instalarlo. Ok, vamos a elegir español. Se va a instalar en Cell Aragon, directo en el escritorio. Y aquí yo siempre quito la opción de que arranque al iniciar y quito la opción de que agregue a Notepad al menú contextual de Windows porque ya lo tengo instalado de forma independiente. Y lo que sí dejo es esto que me va a generar que mis aplicaciones tengan esta estructura de, no sé, mi sistema.test. Entonces lo voy a dejar y procedemos a instalar. Bien, aquí ya concluyó la instalación. Voy a finalizar. No me gusta este icono. Voy a quitar para mantener limpio mi escritorio. Y aquí ya está instalado, ¿no? Entonces voy a iniciar los servicios. Y lo que está iniciando es Apache. Pide permisos. MySQL. Y ya está. Entonces Apache está corriendo en lo que se conoce como el puerto 80, que es el default para aplicaciones web o páginas, y MySQL en el 3306. Y ya que tengo los servicios iniciados, vamos a probar con Chrome, por ejemplo. Y para verificar que esté funcionando el servidor, puedo probar aquí con localhost. Y entonces puedo ver que ya me está respondiendo mi servidor en Laragon con Apache. ¿Sí? Adicionalmente yo voy a detenerlos, puedo aquí realizar las configuraciones y en servicios y puertos puedo elegir si arranque o no Apache por default y en qué puerto en caso de que yo quiera utilizarlo en algún otro puerto. También tengo la opción de que arranque en Nginx o puedo elegir. Tiene también aquí Postgres y tiene, bueno, algunos otros más servicios, pero por el momento nada más vamos a utilizar estos. Entonces puedo elegir en Nginx en caso de que tengan algún problema con Apache. Y al iniciar veo que Apache está iniciando en el puerto 80 y Nginx está iniciando en el puerto 8080. Esto quiere decir que si yo utilizo localhost 2.8080, quien contesta es Nginx y aquí lo puedo ver. Entonces puedo, dependiendo con lo que quiera,
o si tengo algún problema con Apache, por alguna instalación que ya tenga en mi sistema, puedo utilizar Nginx sin ningún problema, o puedo cambiar la configuración de los puertos para que Nginx sea el 80 y no utilizar Apache, ¿no? Bien, entonces esto es en cuanto a configuración de los servicios web. Laragon tiene ya incluido un pequeño gestor de base de datos que se llama Heidi. Heidi SQL o SQL. Y aquí podemos crear una nueva conexión. Lo voy a llamar localhost. Por default, Laragon está configurado o la base de datos está configurado con el usuario root sin ninguna contraseña, dado que estamos en un entorno de desarrollo, ¿no? Entonces puedo ponerle abrir y puedo ver que ya estoy conectado ahí. Puedo ver la base de datos por default que tiene MySQL, que se llama MySQL. Y a partir de aquí puedo con el botón derecho crear una nueva base de datos, crear la base de datos y posteriormente puedo agregar tablas o agregar, modificar registros y demás cosas, ¿no? Entonces tiene este pequeño programita que puede llegar a ser útil. También tiene incluida una terminal. Con control voy a hacer aquí el tamaño de letra más grande. Y también pues tenemos aquí ya todos los programas, por ejemplo Composer, puedo verlo, que es nuestro manejador de paquetes. Puedo ver que está Git y debería de poder ver a PHP, que ya está ahí. También desde aquí pues me puedo conectar a la base de datos con el usuario root sin contraseña y ya estoy dentro de la base de datos. Muy bien, entonces también ahí tenemos esta terminal. También tenemos un acceso directo a nuestra carpeta root, donde van a vivir todos nuestros proyectos dentro del Laragon www. Y por cada proyecto lo ideal es tener una carpeta. Entonces yo, por ejemplo, voy a crear desde aquí un sitio en blanco, nada más para mostrar esto, que se llame ejemplo. Y pongo que se cree y se agrega aquí la carpeta, que igual puedo crear desde aquí la carpeta. Y aquí Laravel me empieza a solicitar permisos de administración porque va a escribir una entrada dentro de nuestro archivo hosts. En este archivo host, al cual puedo acceder a través de esta H, se encuentra para caso de Windows en Windows System 32, drivers etc. Host es el archivo y desde aquí se configura un sitio que se llama como le haya puesto a mi proyecto, en este caso ejemplo, y se le agrega el punto test. Esto quiere decir que yo desde mi navegador puedo acceder a través de ejemplo.test y la configuración de aquí lo que está haciendo es que conteste o que direccione esta petición hacia la dirección IP 127.0.0.1, que es equivalente al localhost, de tal forma de que yo puedo presentar mis proyectos utilizando esta URL y no teniendo que poner localhost, diagonal proyecto, diagonal public, que sería como se configuran en Laravel, ¿no? Entonces es algo práctico y también aquí Laravel lo realiza de forma automática. Adicionalmente, podemos necesitar, actualmente tenemos aquí con el botón derecho, puedo acceder a PHP, puedo ver que tengo nada más la versión 7.4 de PHP. La versión más reciente de Laravel ya puedo necesitar la versión 8 y si yo quiero agregarla, puedo buscar aquí PHP Windows y aquí está windows.php.net. Puedo ir aquí a Downloads y puedo ver que está la versión 8.1. La voy a querer
la versión para procesadores de 64 bits, x64, y generalmente funciona mejor en mi experiencia la versión thread-safe, y entonces descargo mi archivo zip, ¿no? Bien, ya que tengo aquí mi carpeta de PHP, la versión 8.1, lo que puedo hacer es cortarla y me lo voy a llevar a la carpeta de binarios del Laragon. Entonces me voy a C, Laragon, bin, y dentro de PHP está la carpeta de la versión actual que estamos utilizando, y aquí le voy a poner que lo descomprima en esta carpeta. Entonces estoy en Laragon bin PHP y va a crear esta carpeta de PHP 8.1. Voy a extraer todo. Entonces, ahora que tengo mis dos carpetas de PHP de diferentes versiones, puedo hacer botón derecho, PHP, y aquí puedo seleccionar qué versión de PHP utilizar. Entonces, quiero la 8.1.3, ya está. Si tenía una terminal abierta, la tengo que cerrar para que se reflejen los cambios en la terminal. Puedo volver a abrir. Y ahora si escribo php-b, ya veo que estoy efectivamente en la 8.1. Entonces, esto nos permite desde Laragon tener diferentes versiones de PHP. Aquí podemos descomprimir cada uno en su carpeta y pues poder estar cambiando si es que estamos manteniendo proyectos de código anterior, ¿no? De legacy. Finalmente, si se necesitara, a veces en algunas versiones de PHP están configurados para no utilizar ciertas extensiones por default, y Laravel no las puede solicitar. Entonces, cuando se ocupan esas extensiones, puedo ir aquí a php.ini y me va a abrir el archivo de configuración de PHP. Por ejemplo, una muy usual es sobre OpenSSL, creo, y puedo buscar y puedo ver que la extensión esté habilitada, pero si tuviéramos alguna que no está, que no la requiramos, la podemos simplemente descomentar y guardar el archivo. Esto es una configuración a nivel de versión de PHP. Entonces, si hacemos esta configuración para la versión 7.4, no es como que aplique para la 8, ¿no? Entonces, pudiéramos necesitar realizarla en diferentes ocasiones. Bien, pues creo que con esto concluimos con la instalación del Aragon y con todo lo que tiene aquí disponible. Gracias y nos vemos en el siguiente video.